el Señor en Mateo 12:28, ya el hermano lo puso ahí. Pero si yo por el Espíritu de Dios, palabra de Jesús, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. Dígalo usted mismo, ¿qué ha llegado? El reino de Dios. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, bendícenos, Señor, y haz que fructifique tu palabra 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén. Bendito el nombre del Señor. Y cuando hablamos nosotros de reino, la gente enseguida se ponen a pensar en una corona de un rey, ¿verdad? En la antigüedad, como todavía existen reyes, como en los Países Bajos, como en España, en Inglaterra y otros países más, Suiza, tienen reyes, han tenido esa tradición. Pero cuando hablamos de reino espiritual, estamos pensando en las siguientes cosas que vamos a tratar en esta tarde. Y no debemos de confundir el reino de Dios o el reino de los cielos, llamado también así, reino de Dios o reino de los cielos, como algo físico que está aquí en la tierra, como algo literal, sino algo espiritual. Hay una doctrina en el internet, y hay muchas iglesias que lo practican, y cristianos también, que piensan en esta doctrina, el reino ahora. Pero yo le voy a decir, la doctrina del reino ahora que ellos presentan no es el que el Señor quiere para el reino ahora. Esta doctrina llamada la doctrina de la prosperidad. Y yo le voy a decir una cosa, yo estoy de acuerdo que los cristianos sean prosperados, que tengan buenos trabajos, que tengan un buen carro, una casa, etcétera, etcétera. Pero no fue la norma bíblica que Jesús habló acerca del reino de Dios. Si leemos el versículo que hablamos al principio, Jesús está hablando que por el Espíritu de Dios Él está echando fuera demonios. Y no solamente eso, es algo espiritual, libertando a las personas convirtiéndose al Evangelio, las personas siendo sanadas. Jesús en 3 años revolucionó esta tierra. Miles de personas lo seguían. Unos por curiosidad iban a verlo, otros porque sentían una atracción increíble espiritual acerca de él. Y ahí están los seguidores de él. De tal forma que miren, si el reino de Dios en ese tiempo espiritualmente descendió allí en Israel, fue algo tan glorioso que cuando Jesús empezó a elegir a sus 12, a muchos no le hizo una entrevista de trabajo. Ahora, cuando usted aplica para un cierto trabajo, lo van a entrevistar. El mayordomo, ¿qué sabe hacer? Tus skills. Dime cuáles son tus habilidades para este trabajo. Bueno, esto y esto y esto. Ya vamos a ver si es verdad. Y entonces él compara, a este lo contrato, no lo contrato. No, Jesús no hizo eso. Jesús dice que él se subió a un lugar muy alto a orar y pasó casi la noche, alguna parte de la noche, toda la noche orando. Y fue y escogió a sus 12 discípulos, a sus apóstoles. Pero dice que fue algo maravilloso. Estaba el publicano aquel llamado Mateo. ¿Qué es lo que era un publicano? Era un pecador, un cobrador de impuestos, era un ladrón. La gente no querían a los publicanos porque robaban. Y te decían, tiene que pagar tanto de taxas. Y al final se quedaban con una buena parte. Ellos vivían bien. Recuérdense de Zaqueo, aquel que dijo, Señor, si yo le he robado algo a alguien, ¿se lo voy a dar cuántas veces? 4 veces. Y Jesús se maravilló y dice, no solamente eso, voy a dar la mitad de todo lo que yo tengo a los pobres. Entonces Jesús, que estaba en casa de aquel hombre pecador, entre comillas, aquel ladrón, aquel servidor público que era engañoso, Jesús dijo, de cierto os digo que hoy ha llegado el reino de Dios a este hogar. Ha descendido. Entonces el reino de Dios lo primero que hace es traer una transformación. Es traer un cambio a la persona, a la comunidad. He visto comunidades enteras donde las personas eran malísimos. Una vez me invitó un pastor a predicar un lugar que le llamaban el oeste. Y yo le dije, bueno, el oeste, y fui a predicar. Le digo, oye, pero qué raro, ¿por qué le llaman el oeste a este lugar? Dice, porque antes que estuviera la iglesia aquí, antes que Jesucristo se manifestara en este lugar, aquí se mataban a machetazos, a pedradas, a tiros, a golpes. Eso era increíble lo que pasaba en ese lugar, por eso le pusieron el oeste. Pero llegó el evangelio a aquel lugar y transformó a aquellos que eran mala cabeza, que eran bandidos, que eran bandoleros, se convirtieron a Jesucristo.
Entonces el reino de Dios llegó a esa comunidad y la cambió. La cambió para bien. Entonces lo primero que hace el reino de Dios espiritual, porque todavía no va a venir el reino de Dios físico hasta que no sea descendida la nueva Jerusalén, hasta que Dios no haga cielo nuevo y tierra nueva, hasta que los impíos sean cortados, hasta que el diablo y sus ángeles no sean juzgados y todos sus seguidores. Ahí es cuando se va a manifestar el reino de Dios visible. Ahora, el reino de Dios está en todos lugares. ¿Por qué en todos lugares? Porque en todos lugares Dios tiene hijos que le adoran y le sirven. A mí me da a veces gracia, porque hay personas que piensan que son muy consagrados, como Elías. Elías se quejó delante de Dios y le dijo: Jehová, solamente yo he quedado. Jezabel ha matado a todos tus profetas. Y Dios le dijo: ¿tú crees? Yo he reservado ¿cuántas rodillas? 7,000 rodillas que no se han doblado delante de los Baales. Pero no está hablando de personas cualquiera, eran profetas igual que Elías. Dios los había preservado, los había cuidado, los había guardado, y Elías pensaba que él era el único que había quedado. Entonces Dios tiene personas en Asia, en Europa, en América del Sur, en América del Norte, en América Central, en todos los continentes, personas que sirven al reino de Dios. Y ese es el reino que estamos tratando en esta tarde. Dice, el reino de Dios es en primer lugar una afirmación del poder divino y acción de Dios que comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones, como yo dije, de las personas. No tiene que ver con economía. Es verdad que la economía hace falta. Si hace falta, nadie ha dicho que no, pero no tiene que ver con economía el reino de Dios. El reino de Dios es más que eso. Pablo mismo le dijo a los corintios: porque el reino de los cielos no consiste en... No, sí consiste en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder y en demostración del Espíritu Santo. Cuando hay un cambio en las personas, por eso dice que cuando Juan el Bautista apareció bautizando en el río Jordán, toda Jerusalén iba a verlo. Judea, dice que todas partes completo de Judea entera y Jerusalén y toda esta parte de la ribera del Jordán iban a ver lo que estaba pasando. Y dice que confesaban sus pecados delante de Juan y eran bautizados allí, dice que para arrepentimiento. Y Juan dijo algo así: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y Dios levantó a Juan el Bautista con el propósito de ¿qué? De preparar el camino ¿a quién? Al Mesías. Ahora, ¿quién es el que va a preparar el camino ahora al Mesías? Usted y yo somos como Juan el Bautista, somos tipo de Juan el Bautista. Tenemos que preparar el camino para que Jesús vuelva. ¿Y de qué forma nosotros lo hacemos? Predicándole a las personas, invitándolas a la iglesia, orando por ellos, viviendo una vida en consagración, orando por los enfermos, ministrando a las personas que tienen espíritus inmundos, echando fuera demonios, etcétera, etcétera. Como hablamos al principio de aquel lugar que le llamaban el oeste y cómo Dios lo cambió, lo transformó completamente. Personas narcotraficantes, locos. Conozco uno que sirve al Señor hoy en día que estuvo varios tiempos, lo tuvieron ingresado en psiquiatría, endemoniado hasta lo último. El hombre acabó con la familia, rompía ventanas, televisores, se le metía un demonio de artes marcial que ni nadie podía con él y tiraba patadas como un loco aquel. Y le tenían un miedo, no podías ni mirarlo ni de reojo. ¿Qué me estás mirando? Y si corres más que él, te salvaste. Pero alguien un día tuvo la valentía, tuvo el deseo, tuvo la confianza de predicarle la palabra del Señor y le dio un tratado. Le dio un tratado a este joven. Y este joven accedió a ir a la iglesia. Pero él no sabía que en esa noche su vida iba a cambiar. Este joven fue a la iglesia y este hombre tenía pacto de brujería, de hechizaría, del palo mayombe. Se había metido en no sé en cuántas cosas, estaba rayado, cortado, traía en los bolsillos, traía recuerdos de cruces y de no sé qué, ajos y todas esas cosas, traía cosas de la brujería porque supuestamente eso le daba suerte. Pero
Dios estaba allí en aquel lugar. Dios estaba tomando el control. Cuando aquel joven pasó al frente, que el evangelista dijo, yo me recuerdo que un evangelista que se llamaba Guillermo, no me recuerdo dónde era, pero este evangelista pasa al frente, y el muchacho cuando pasó al frente cayó al suelo endemoniado, y allí empezaron a orar por él, y empezó a patalear y a decir malas palabras, y le dijeron al demonio: te ordeno en el nombre de Jesús que salga de él y no entres más. Después de ser libre esta persona, él empezó a decir: bueno, ¿y quién me llevó a mí aquí a la iglesia? No sabía ni el lugar que estaba. ¿Qué hago yo aquí? Pero ya era una nueva criatura. El reino de Dios llegó, o pudo llegar, o llegó, vamos a hablar, llegó a Gadara. ¿Se recuerdan la región de Gadara? Estamos hablando un poco de geografía bíblica para que aprendan. Gadara era un lugar de gentiles, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Gadara, Jesús fue allí, estoy seguro, enviado por Dios a liberar al endemoniado gadareno. No era ni israelita, no era hebreo. Estas personas, fíjate, si estaban endemoniadas, que criaban puerco, o iba en contra de la religión judía. Y Jesús llegó allí, y aquel demonio empezó a maldecir y a hablar. Y, como digo yo, descubrió Jesús delante de las personas allí, el demonio. El demonio le dijo: yo sé quién tú eres. Dijo el demonio, no fue la persona. Tú eres Jesús, el Santo de Dios, el Santo de Dios. Y has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y entonces Jesús le preguntó algunas cosas: ¿y quién eres? No, yo soy Legión, porque somos muchos, pero no nos mandes al abismo. Jesús tiene la potestad, el poder, la unción, la capacidad, la autoridad para mandar a los demonios para el infierno y que no salgan más. Porque dice que todo fue hecho por medio de él y para él. Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en el que subsisten. Entonces se tiró de rodillas, y ahí empezó el demonio, qué sé yo, y el Señor: bueno, métete a los cerdos. Ustedes saben la historia esa. Aquel hombre fue libre. Aquel hombre rompía cadenas, se golpeaba, andaba por las tumbas, por los cementerios, gritando endemoniado. Pero llegó el reino de Dios a aquel lugar. Llegó la unción de Dios a aquel lugar. Cuando el reino de Dios, este reino espiritual, llega a una comunidad, hay cambio. Las personas más duras, las personas más fuertes, las personas que tienen orgullo, o que han sido dañados sentimentalmente, que tienen raíz de amargura, el Señor desvanece todo eso. Cambia a las personas. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8 y versículo 32, que dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo, hablando de él mismo, os libertare, ¿qué seréis? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender nosotros es que el reino de Dios lo que quiere es hacer libre a las personas. La iglesia tiene que conocer eso. Hay que orar. Hay personas que tienen miedo a pasar al altar. ¿Por qué? Si tú estás dando un paso de fe, pase el altar, tírese de rodillas, ore. Aquí viene la hermana Esperanza, y viene directico, y no habla con nadie, y cuando viene desde su casa y viene directo a tirarse a orar aquí. Y veo algunos hermanos: acérquese ahí a la presencia de Dios, vea la presencia, no tenga miedo, arrepiéntase. Si tiene algún pecado y tiene miedo que Dios lo mate, pues dice: Señor, perdóname, aquí estoy. Borrón y cuenta nueva a partir de ahora. Pero hay personas que le tienen miedo a las manifestaciones espirituales. Yo he estado en iglesias donde me han invitado a predicar, y el Espíritu Santo ha empezado a moverse y a tocar las personas, y por allá una hermana llorando, el otro por allá en el suelo también llorando, el otro clamando, y cuando veo algunos líderes de la iglesia tirados de rodillas, mirando así para todos los lados: ¿qué es esto que está pasando? ¿Sabes por qué? Porque no han experimentado, o no quieren experimentar, la presencia de Dios en sus vidas. Yo me recuerdo que cuando llegaba Orson Villa, un evangelista muy famoso en mi país, conocido, el que lo conocían de todas las denominaciones evangélicas, Orson Villa. La iglesia más grande de mi país la tuvo él. Orson Villa, cuando llegaba a mi ciudad a dar una campaña, iban los bautistas, los metodistas, los nazarenos, los testigos de Jehová, aunque sea por curiosidad, mirar lo que. Y todas estas personas iban a ver qué iba a pasar allí. Pero los cristianos que no andaban bien no iban a la campaña, se quedaban en su casa.
Los que andaban en adulterio, en fornicación, en robo, en pleito, en ira, en cosas terribles, no se atrevían, porque Dios usaba mucho a este siervo de Dios en discernimientos de espíritu. Dios le revelaba la condición de las personas nada más con mirarlo. ¿Qué le parece? Y entonces aquellos que no andaban bien decían las personas: me voy a quedar aquí, total, si nada más la campaña va a ser una semana, esta semana no voy a la iglesia. Ya se fue el evangelista, bueno, ya estamos de nuevo libres. Entonces ese es el temor de las personas, de los avivamientos. Cuando hay un avivamiento, Dios va a sacar a la luz todas las cosas. Sí, hay liberación, hay restauración, hay esto, lo otro, hay quebrantamiento, pero aquellos que no quieren cambiar, Dios los va a presentar delante de todo el mundo, porque la Biblia lo dice bien claro: no hay nada oculto. No, eso no lo dice la Biblia, eso es un dicho. No hay nada oculto que no llegue a saberse. No me estén inventando versiones raras ahí, eso no viene en la Biblia. Así dice la palabra del Señor. Número 2, debido a que Dios se impone con poder, el mundo entra en crisis. La manifestación del poder de Dios llena de alarma el imperio del diablo. Mateo capítulo 4, versículo 3, etcétera, etcétera. Hay varios aquí. Es que hay una confrontación, es algo. El diablo quiere que las personas sigan en el vicio, sigan en el alcohol, en la droga, en la corrupción, en la mentira, en el pecado. Porque ¿cuál es el objetivo del diablo? ¿Cuál es? Pero mandar al final a las personas ¿para dónde? Mateo capítulo 25, ayer lo leía. Estuve leyendo Mateo capítulo 25 porque la clase que te vamos a dar el sábado tiene que ver acerca con esto. Y miren, y leí en Mateo capítulo 25 donde dijo a los de su izquierda. Es una parábola que presenta el Señor. Uno los tenía a la derecha y otro a la izquierda. Es el juicio de las naciones, el juicio del trono blanco. Y le dijo a los de la izquierda: malditos, así dijo Jesús, id al fuego, ¿qué? Eterno, preparado por mi Padre para el diablo y sus ángeles. Entonces el infierno no fue creado para el ser humano. ¿Para quién fue? Para los ángeles caídos, para los que se sublevaron, los que se rebelaron en contra de Dios. Pero entonces el diablo no se va a quedar así. Si una persona maldice a Dios, si una persona niega a Dios, si una persona vive su vida como quiere y no quiere buscar de Dios, esos demonios se los van a arrastrar con ellos. Por eso lo dice en Mateo capítulo 25. Entonces eso el confrontamiento o la confrontación que hay entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero tenemos que entender algo: Jesús nos dio armas a nosotros. Los cristianos tenemos armas. No son, dice la Biblia, que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. No es una ametralladora, no es una granada, no es una bomba, es la oración, es la palabra del Señor. Entonces, por eso hay tantas doctrinas raras saliendo hoy en día. Hay un pastor que yo sigo en las redes sociales, me gusta, saca una vez a la semana, saca algunas pequeñas predicaciones. Y había hablado de un pastor en Perú que dice que él puede mandar a la gente para el infierno o para el cielo, o puede teletransportarlo al tiempo bíblico. Digo, santo Dios. Y la gente le creían: amén, sí, amén, amén. Y el hombre dice: ¿a dónde tú quieres ir? A la barca con Pedro. Y ahí siguen las pobres personas. Yo no sé, sincera, si llorar por la ignorancia de ellos, o yo no sé, sinceramente, porque no leen la Biblia, no leen la palabra del Señor, que ese hombre te puede mandar para el infierno o te puede mandar al cielo. Mandó una mujer allí al infierno y a otra la mandó al cielo. Y entonces cuando se regresa, ya la mujer vino: no, es que yo vi esto y esto. Utilizan sugestión, la brujería. Todo es un show, una mentira. La Biblia me dice que si nosotros conocemos a Jesús, verdaderamente vamos a ser libres. Y cuando usted tiene buen conocimiento de la palabra del Señor, desde que se para un predicador aquí, usted va a saber, cuando lleve 10 minutos hablando, si es doctrina verdadera o es doctrina falsa. Empiezan a usar palabras raras, empiezan a adular a las personas, empiezan a decir que no hay que ayunar, como la Biblia esta, la nueva versión internacional. La nueva versión internacional es una Biblia hecha por Sociedades Bíblicas Unidas, pero yo no sé por qué quitaron ese versículo. Le molestaba al diablo.
El original en hebreo, la King James Version, la Reina Valera, todas las Biblias más antiguas y los cánones antiguos dicen que hay géneros de demonios que no salen sino es con ayuno y oración. Y ellos lo quitaron de la palabra de Dios. O sea, y entonces hay muchos diciendo, no, ya no hay que ayunar ni hay que orar. Hay que tener cuidado. Eso es lo que el diablo quiere hacerle sentir a las personas. Cuando usted vea que una persona no ora, que una persona no busca de Dios, que una persona va contraria a lo que está predicando y enseñando, entonces usted está descubriendo, o usted descubrió ya, un falso profeta en potencia. Porque Jesús mismo se lo enseñó a los discípulos. Oye, oren, velen aunque sea una hora. Oye, cuando yo me vaya, cuando el esposo se ha quitado, ¿qué es lo que hay que hacer? Ayunar. Ayer mi esposa estuvo ayunando como casi hasta la 1, ¿verdad? No está fácil. Y es verdad que no es fácil que doblegar la carne, pero es bíblico y hay que hacerlo. Si usted ve el libro de Joel, en el capítulo número 1 y 2, dice que Dios le dijo a los sacerdotes, dice, ayunen, rasguen vuestros corazones, hagan clamor entre el altar y el lugar santo y clamen. Así lo dice en el libro de Joel, manda a ayunar. Pero hoy en día queremos que el reino de Dios venga a nuestras vidas, pero no queremos confrontación. No queremos que nos suceda nada, porque empiezan los ataques. Cuando usted empieza a buscar de Dios, se le va a virar la familia. El hermano, la hermana, el padre, la madre. Y no crea que va a buscar gente de afuera, porque la gente de afuera, a usted no le importa que le digan 4 cosas, usted yo no voy a ver más a esa persona a lo mejor. Los de adentro, empieza el diablo a usarlos. Y ahí, entre más usted busca de Dios, entonces como que se arrecia más el problema, ¿verdad? Y empiezan a venir problemas de enfermedades, etcétera. Y entonces la persona dice, le quité el pie de la oración y el ayuno porque me iba mal y mira, ya no me ha pasado nada. ¿Qué estrategia usa el diablo, verdad? El diablo es un mentiroso. Pero yo le tengo unas noticias grandes para usted. Jesús en Apocalipsis 1:18, me lo puede poner, si no me falla la memoria, ayer lo estaba leyendo para la clase y me encantó ese versículo. Miren lo que dijo Jesús en el libro de Revelaciones, el último libro de la Biblia, el primer capítulo, versículo 18. Miren lo que dice Jesús, oigan, miren, léelo. Y el que vivo, dijo Jesús, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de ¿qué? Santo Dios, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quiere decir que toda autoridad, poder, unción le fue dada a Jesús. Tiene potestad sobre la muerte. Aún antes de morir Jesús y resucitar, porque cuando Él muere y Él resucita, entonces que en realidad se recupera el reino de Dios de nuevo. Porque Adán, esto otro día lo vamos a dar, pero para que sepa un poco de escatología, Adán y Eva le habían entregado, ¿a quién le entregaron las llaves? A Satanás. Cuando ellos desobedecen a Dios hay un caos tremendo. Pero Jesús vino, dice, a traer liberación, unción, perdón de pecado, redención. Por eso Jesús dijo, yo estuve muerto, ahora vivo ¿por qué tiempo? Por los siglos de los siglos. Dice, y yo tengo, ¿qué cosa? Las llaves del Hades y de la muerte. Jesús le dijo en vida a María, ahí puede buscar la predicación, que hablamos acerca de las piedras. Le dijo a Marta, le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque... Y él le dijo, yo lo sé, Señor. Yo sé que tú eres la resurrección y tú eres la vida. Y yo sé que todo lo que tú le pidas a tu Padre, Él te lo va a conceder. Pero ellos pensaban que Lázaro iba a despertar, iba a resucitar en los postreros tiempos. Jesús le dijo, no ha entendido todavía lo que le estoy diciendo. Por eso la llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y en ese momento hubo una manifestación del reino. Y Jesús dijo, oh Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Pero lo dijo porque allá habían fariseos, saduceos, publicanos, judíos que no creían en Él. Entonces hubo una manifestación del reino de Dios en aquel lugar.
Entonces, para que el reino de Dios se manifieste espiritualmente en nuestra comunidad, en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, en la familia, donde quiera, tú quieres que se manifieste el reino de Dios, se necesita un poco de sacrificio. Un poco de sacrificio. Hay que vigilar, hay que orar, hay que leer más la palabra del Señor, hay más que meterse más con Dios, hay que romper cadenas, hay que sentarse y decir, bueno, déjame ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué no debo de hacer o qué tengo que hacer. Ahí en la oración el Señor le va a decir a usted en realidad cómo usted se está comportando. Entonces, cuando usted llegue al conocimiento, como dice, de un varón de Dios, como dijo Pablo así, o de una mujer de Dios, entonces usted va a estar preparado para combatir contra todo tipo de principados, potestades, tronos, coronas, dominios, gigantes. Pablo le dijo a los efesios. ¿Y por qué se lo dijo a los efesios? ¿Se recuerda que dimos una clase hace como 2 meses acerca de Éfeso? ¿Recuerdan? El problema es que Éfeso era una de las ciudades más idólatras, más diabólicas que tenía el Asia Menor. De ahí está, ¿quién? Diana de los Efesios. Que ahí por poco matan a Pablo, lo arrastraron y lo querían linchar porque él dijo, esa no es ninguna diosa, y los plateros y los que hacían imágenes querían matarlo porque muchas personas de Éfeso se habían convertido al evangelio y dijeron, estamos perdiendo el negocio, el dinero. Hacían estampas, hacían fotos, qué sé yo, tenían un negociazo ahí y de momento las personas se convierten en el evangelio, rompen todas aquellas cosas, empiezan a buscar a Dios. Dice la gente, perdimos el negociazo que estamos haciendo. Pero Pablo en Efesios capítulo número 6 habla acerca de armas espirituales que tiene la iglesia del Señor. Él comienza diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Ahí está, usted se lo sabe. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Está hablando de cosas espirituales en el mundo espiritual que están tratando de hacer caer al cristiano. Pero él dijo, hay que ponerse ¿qué cosa? La armadura de Dios. Y habla de la palabra de Dios, de la justicia, del amor, de la fe, de todas esas cosas, del apresto del evangelio, de la paz. Alguien decía que si tú predicas un evangelio sin poder y sin unción, ese evangelio no es nada. Cuando Jesús predicaba, él sanaba a los enfermos. Cuando Jesús predicaba, él echaba fuera a los demonios. Cuando los apóstoles lo hacían también. Estas señales seguirán a los que creen. Y hoy en día, ¿por qué no estamos viendo los milagros? Porque las personas no creen. Cuando Jesús fue a Capernaum y fue a Corazín, a Betsaida y a estas ciudades, no pudo hacer muchos milagros. Y él lo dijo, ay de ti Capernaum, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y Sidón, unas ciudades que fueron destruidas, se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, hasta hoy en día estarían en pie. Entonces Dios hizo muchos milagros en aquel lugar y la persona se endureció de una manera, no, yo sé que Dios es bueno, que Dios es santo, que es perdonador, que sana, liberta, pero todavía yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo que hacer muchas cosas que hacer. Ya después cuando yo esté retirado y que sea un viejo, ya me voy para la iglesia a sentarme en un banco ahí y nadie me va a sacar de ese lugar. Pero no sabemos si vamos a llegar ahí. No lo sabemos, ¿verdad? Porque se oyó aquella voz, aquel empresario que empezó a ganar dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. Y al final se sentó el hombre y dijo, alma, huélgate. Tienes muchos bienes para disfrutarlo, para vivir los años de vida. Y el muy tonto dijo eso, lo habló con él, pero Dios le habló audiblemente y le dijo, necio. El tipo miró, Sabú, si hoy mismo, vienen a pedir tu alma. Y lo que tú construiste, lo que tú hiciste, ese imperio, ¿para quién va a quedar? Dios se lo preguntó, oigan eso. Dios le preguntó, ¿sabe para quién va a ser? Para el próximo esposo de su esposa. Es que no hizo nada. Casi siempre pasa, sí, es así.
O para alguien que no es ni de la familia, viene terminando. Por eso el Señor le dijo, necio, lo primero que tienes que hacer es buscar lo espiritual. Tienes que consagrarte. No piense que ya la hice, ya estoy hecho. No, Señor mío, porque nosotros no lo sabemos. Entonces el reino de Dios se va a mover espiritualmente en el entorno que usted se mueva hacia el reino de Dios. ¿Sabe por qué el reino de Dios es un reino espiritual y no un reino físico? Porque aparte que el reino de los cielos dice que no consiste en palabras sino en poder. Porque el problema del reino de Dios es que es un poder para convencer a las personas que no tienen a Jesús. El mismo Pedro y Juan, ¿tenían bastante billete o no? ¿Eran de gente adinerados? ¿Tenían unción? Cantidad, demasiado, diría yo, como dicen algunos hermanos de México, demasiado. Que ya quisiera yo tenerla así, pero dice que todos los días, ¿a dónde iban? Oh, todos los días, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. Todos los días ellos iban a orar al templo. Y te lo voy a decir porque eran unas personas arrancadas, como decimos nosotros en Cuba. Arrancado quiere decir como esto, mira que no tienen nada. No tenían nada. Porque el hombre, ya Pedro se cansó de ver a aquel hombre allí pidiendo limosna y le dijo, mírame a los ojos. Y el hombre lo miró atentamente y dice, este es Pedro y este es Juan, los dos, dice, el discípulo amado y al que el Señor dejó a cargo de la obra. Este me va a soltar aquí un 100. Pero qué sorpresa, qué decepción y qué sorpresa para aquel mendigo cuando el Señor le dijo, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, que era con lo que se pagaba en aquel tiempo, mas lo que te tengo te doy, levántate y anda. Y si usted lee la historia de todos los apóstoles, todo el tiempo que vivieron fueron gente pobres. Iba a usar otra palabra, no eran miserables, pero pobres, muy pobres. Pedro tuvo que esperar en casa de Simón el curtidor allá que le hicieran comida al pobre, porque ni comida tenía. Y entonces estamos viendo hoy en día un evangelio de la comodidad. Mira, nosotros tenemos aire acondicionado, tenemos pantalla, tenemos luces, tenemos cámaras, tenemos no sé cuántas cosas y cada día queremos tener más cosas. Pero entre más cosas el ser humano quiera meter para la gloria de Dios, más Dios se va a ir apartando. Le voy a decir por qué. Porque piensan que eso va a sustituir la presencia de Dios. La presencia de Dios está por encima de las cosas materiales. Las estrategias humanas pueden resultar un tiempo, pero la mejor estrategia que hay es la estrategia de Dios. Es la estrategia de Dios. Y entonces, miren qué clase de poder tenía Pedro, que dice que cuando Pedro iba pasando por las calles, sacaban los enfermos a las calles para que al menos la sombra de Pedro, mire eso, mire, le cayeran encima de ellos. Wow, qué cosa tan tremenda, amén. Pero hay promesas bíblicas para la iglesia. Marcos 16, del 15 al 18. Dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, no es obligado a creer. Si tú quieres creer, si crees, gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz. Pero si no crees, bueno, te perdiste en ese mismo momento. Pero dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. De nuevo vuelve el Señor de creen. En mi nombre, ¿qué van a hacer? ¿Por qué Jesús empezó hablando echando fuera demonios? Porque es lo que obstaculiza la bendición de Dios. Es lo que impide el poder de Dios. Es lo que impide que la obra de Dios avance. ¿Quién? Los demonios. Jesús comienza en ese versículo, si me lo busca ahí, Marcos capítulo 16, versículo, me parece 16 o 17 por ahí. Es lo que va a impedir que Dios se manifieste en los demonios, porque los demonios atormentan a la persona está pensando, ahí está, y, gracias hermano, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Número 1, echarán fuera demonios. Pero
¿nosotros podemos echar fuera demonios? Sí, sí podemos echarlos. Ay, qué miedo. Brujas, demonios, hombres lobos, lo que venga por ahí. Zombies, si existen, lo que sea. Todo lo que sea que vengan espíritus inmundos, echarlos fuera. Dice, hablarán nuevas lenguas. Sigue el siguiente, versículo 18. Mire, tomarán en las manos serpientes. No quiere decir que usted se va a hacer un encantador de serpientes. Ya eso sucedió. A Pablo lo agarraron en la isla de Malta y mientras agarraba una rama había una víbora que los nativos de ese lugar en la isla de Malta la llaman 3 pasos. ¿Y por qué le llaman 3 pasos? Porque cuando te muerde la serpiente esa nada más puede dar 3. El tercero, el veneno es tan fuerte que llega hasta el corazón y te da enseguida un paro cardíaco o un infarto, qué sé yo. Dice, y si bebieren cosas mortíferas, ya ha pasado muchos misioneros por ahí que lo han querido envenenar. Un misionero en Brasil, una bruja que muchos de sus hijos espirituales se estaban convirtiendo al Señor, quiso hacerse amigo del misionero. Nosotros no somos omniscientes. Yo no sé si usted es mi amigo o mi enemigo, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé cuántos enemigos puedo tener allá afuera, pero Dios sí lo sabe si una persona me quiere hacer daño a mí. Y el hombre, la bruja lo invitó a comer a su casa. Él no sabía que era bruja. Y aquel misionero fue y comió. Ella le había echado un veneno tan fuerte a aquel hombre que en menos de 5 minutos él iba a estar ya vomitando la sangre. Pasó el tiempo, nada. Y el hombre limpiándose los dientes. Y no hay nada. No ha pasado nada. Y no tiene postre ahí. Y la mujer mirando hasta que ya vio que no le hizo nada. Y ella empezó a llorar y se tiró de rodillas pidiéndole perdón al misionero y a Dios. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, siempre y cuando usted no los provoque. Porque si usted toma veneno se va a morir, no lo haga, porque está tentando a Dios. Dice, ahí viene lo más maravilloso del reino de Dios en la tierra, sobre los... Pondrán las manos y sanarán. Pero la gente dice, ¿hay que tener el don de sanidad? No, Señor mío. Usted como iglesia de Jesús, usted como hijo de Dios, son promesas bíblicas. Usted ore por las personas. Ore aquí el domingo por la mañana, algunos después me testificaron que tenían esto y lo otro. Y yo, por el Espíritu, Dios me empezó a motivar y a decir, aquí hay una persona que lleva tanto tiempo con los riñones. Y exactamente, y Dios empezó a sanar problemas de artritis, de artrosis. Y esto no es adivinación, eso es el Espíritu revelando según la necesidad, para que estas personas sean libres y saber cómo uno orar con conocimiento. Y usted, hay veces que usted sí tiene que llamar a la enfermedad por su nombre y echar fuera ese demonio en el nombre de Jesús. Hay enfermedades que son de demonio, otras que no son de demonio, pero la Biblia me dice bien clarito que pondrán las manos sobre aquella mujer que llevaba jorobada. ¿Cuántos años era? 18 años. ¿Estaba endemoniada la mujer? ¿Estaba endemoniada o no endemoniada? Bueno, puede que no hubiera una posición como tal, pero Jesús dijo que la tenía atada ¿a quién? Satanás. ¿Por cuánto? 18 años. Y ella, déjenme decirle que lo que ella hizo allí fue algo glorioso, grande. Esa mujer la hubieran matado. ¿Sabe a dónde se metió esa mujer? ¿A dónde se metió? A la sinagoga. Las mujeres no podían entrar como están todas estas hermanas aquí hoy sentadas. Las mujeres tenían que quedarse afuera. Se llamaba el atrio de las mujeres. Y ella violó 2 cosas. Uno, era mujer, otra, inválida. No podía entrar. Tenía que vivir recluida. Pero ella sabía, dice, allí hay una manifestación del Espíritu. Allí está el Hijo de Dios. Allí está el reino de Dios. Y la mujer llegó allí y Jesús estaba en la sinagoga. Y se le paró delante de Jesús y Jesús le dijo, vamos, está sana. ¡Ah! Fue sana. Y allí los religiosos empezaron a criticar y que por esto y que por lo otro y por aquí y por allá. Y Jesús dijo, esta también era descendiente de Abraham. Ella tenía que ser libre de ese azote que el diablo la tenía por 18 años. Entonces, cuando usted ve que el reino de Dios sí va a haber oposición, han matado cristianos, han matado evangelistas, han matado pastores, misioneros, son cosas que Dios permite. La Biblia dice que hasta que se cumpla el último ¿de qué?
de los mártires, de los muertos por el evangelio. ¿Quién sabe si un día nos van a arrastrar a nosotros y nos van a matar? Timoteo murió una muerte terrible, despedazado por caballos salvajes. Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron. ¿Y la unción tan grande? No, porque al que escribió el libro de los Hebreos tuvo esa gentileza, ese detalle de decir que ellos esperaban una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, ellos, no me importa, por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir, ¿qué es lo que era? Ganancia. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, somos seres humanos y Dios, si nos ponemos en las manos de Él, nos va a usar, pero no quiere decir que nos la vamos a librar siempre. Todo se llama a propósito de Dios. Si Dios tiene un propósito con usted, ni aunque venga la ONU, la OTAN, el otro, y se junten las naciones y todos los reinos, como dijo David. A David que a cada rato se le formaba un enredo. Lo andaba buscando Saúl para matarlo. Los filisteos por otro lado también lo estaban matando porque le acabaron con el ejército, le mataron a su mejor guerrero y siempre tuvieron deseo de eliminar. Oye, este hombre lo buscaban los de él y los que no eran de él para matarlo. ¿Para qué lugar iba a ir este hombre? ¿Sabe a dónde iba a ir él? A Dios. ¿Se recuerda el miércoles ese que predicamos que, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él, dijo David. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Amén. Así que yo estoy orando para que Dios traiga un despertar a mi vida, a su vida, que Dios toque también a los pastores de aquí y se dejen de jugar tanto a la religión, y no solamente ellos, sino también no solamente de aquí, de todo el mundo entero. Que puedan en realidad enseñar que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo bautiza, que Cristo sana. Nosotros somos cristianos cuadrangulares, apréndase en eso. Cristo sana, Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene. Amén, Él va a volver. Apréndase esas 4 cosas que tenemos que tenerla presente nosotros en nuestra mente. Que Dios toque a las personas, a los líderes de diferentes iglesias y digan, yo necesito ir delante de la presencia del Señor. Yo necesito orar. Y yo le digo, están pasando cosas tremendas, porque yo soy un poco duro. Mi esposa se tira de rodillas a los 5 minutos, ¿qué? Al minuto está llorando, igual que mi cuñada también. Tienen esa capacidad, Dios les ha bendecido. Yo soy un poco duro para eso. Y últimamente me estoy tirando de rodillas y en menos de un minuto ya estoy conectado. Ya las lágrimas se me salen y yo secándome porque uno no quiere que le vean llorando. Y bueno, ¿qué le está pasando? No, es la presencia del Señor que te está envolviendo y que te está llevando a, como dice el Salmo 42, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así brama, dice, ¿qué cosa? El alma mía. Así tenemos que verlo, Señor, aquí estamos bramando. Yo nunca he oído un ciervo como brama, ¿no? Pero debe sonar altísimo cuando tiene sed, hasta que llega a estas corrientes de las aguas y toma el agua de la vida. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Yo sabía que nos quedamos en el punto número 2. Imagínense, y creo que son 7 puntos que teníamos. Déjame ver cuántos eran. Pero bueno, otro día seguimos, así que 6 puntos y nada más nos quedamos en el 2. Y después 3 puntos más acerca de la función de los creyentes en el reino de los cielos. ¿Cuál es la función de cada uno? Vamos a orar. Padre, te damos